Prefijos múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida. Miren, lo primero que hay que entender es que cuando se habla de prefijo es una palabra que precede o antecede una unidad de medida. Ya dijimos que la resistencia se mide en ohmio, el voltaje se mide en voltios, la corriente en amperes y la potencia en watts. Eso hay que aprendérselo bien. El prefijo sería una palabrita que va delante de una unidad de medida. Es decir, yo puedo decir kilo ohmio, o puedo decir megawatts, o puedo decir milivoltios. Entonces, miren acá el prefijo. Entonces, de esos prefijos los hay múltiplos y prefijos submúltiplos. Los prefijos múltiplos son aquellos que preceden a la unidad de medida cuando dicha medida es muy grande. Y los prefijos submúltiplos preceden a la unidad de medida cuando dicha unidad es muy pequeña. Entonces, dentro de los múltiplos que expresan cantidades grandes, hay muchos, déjenme decirle, pero aquí, como en este manual simple, fácil, ¿verdad? Ponemos nada más los más utilizados, pero hay varios. Usted puede incluso buscar en Google la cantidad de prefijos múltiplos y se va a topar que se va a encontrar con que además de tera, pues existen muchísimos más. No le quiero decir ahora el nombre para no complicarlo, pero vamos a ver estos cuatro. Tera, giga, mega y kilo. Kilo, vamos a comenzar por acá, tiene que ver con, se abrevia con K mayúscula. Es importante decir que para los prefijos múltiplos se usan estas letras, que es el inicial de su nombre, pero en mayúscula. Bien, kilo representa 10 a la 3. Si usted lo desarrolla, 10 a la 3 es igual a 1000. Un 1 con 3 ceros, es decir, que si usted pone el 1, el exponente acá es la cantidad de cero que lleva. Kilo entonces representa 1000. Cuando yo hablo de un kilo ohmio, estoy hablando de 1000 ohmios. Se abrevia como un K, se pone un 1, una K y la letra omega. Eso significa un kilo ohmio. Bien. Mega, simbolizado por la letra M mayúscula, es igual a 10 a la 6, lo que es lo mismo. El 10 multiplicado, o sea, 10 elevado a la 6, 10 por 10 por 10 por 10, o sea, 6 veces, o lo que es lo mismo, una forma más fácil de verlo, un 1 con 6 ceros a la derecha, que representa la cantidad de un millón. Un 1 con 6 ceros es un millón. De manera que cuando hablamos de mega, estamos hablando de millones. Si yo digo un megavoltios, estoy hablando de un millón de voltios. Un megavoltio es un millón de voltios. Un kilowatts, un millón de watts. Bien. Giga representa 10 a la 9. Un 1 con 9 ceros significa que eso es 1000 millones. Tera es 10 a la 12. 10 a la 12, un 1 con 12 ceros. Estamos hablando de un millón de veces un millón. Se le dice también billón a eso, o sea, un millón de millones. Eso sería tera. El tera y el giga es muy utilizado en almacenamiento de datos. Por ejemplo, fíjense que cuando se habla de memoria, ¿no? de los móviles o memoria de computadora, se habla mucho de giga, también de velocidad de procesadores. Cuando hablamos de una magnitud que se llama frecuencia, que se mide en hertz, hablamos de gigahertz. O hablamos, por ejemplo, bueno, mi teléfono tiene 128 gigabytes, pero eso es una unidad de medida de datos, ¿no? Eso es otra cosa, pero es para que entiendan también que eso se utiliza en informática, en la ingeniería de datos, o sea, en toda la tecnología se utilizan los prefijos. Bien, estos son los múltiplos, representan cantidades grandes, kilo, mega, giga y tera. Hay muchos más, pero estos son los más utilizados. Veamos los submúltiplos. Miren acá, los submúltiplos representan cantidades muy pequeñas. Entonces, hay muchos, pero los más utilizados son mili, micro, nano y pico. Fíjense que en el nombre le puse letra mayúscula, pero en la abreviatura es minúscula, porque no puede, si usted habla de mili, no puede colocar una M mayúscula porque entonces se confundiría con mega. Mili lleva la M minúscula. Entonces, mili representa 10 a la menos 3. Aquí el exponente va negativo. ¿Y cómo se haría? Así como lo dije en los múltiplos, aquí se haría igual, pero al revés, con los ceros a la izquierda. Es decir, que mili sería 0.001. Eso sería mili. Micro, esa es la letra mu, se llama en una letra griega, que es como una U con dos colitas, dos rabitos.
es igual a 10 a la menos 6. Estamos hablando de 0.000. O sea, usted tiene que, desde el primer cero hasta el último cero, contar 6 ceros y luego poner un 1. Eso sería un micro. Estamos hablando de la millonésima parte de algo. Mili sería la milésima parte de algo. Bien, yo utilizo mucho un ejemplo en mis clases, un poco jocoso, que dice que si yo tengo un pan, por ejemplo, y yo lo corto en 1000 pedacitos iguales, un pan, ese pan rebanado en 1000 pedacitos iguales, si yo tomo un pedacito de eso sería un milipan. Eso es para que se entienda, ¿verdad? Es que estamos hablando de la milésima parte de algo. Así micro sería la millonésima. O sea, si yo tomo algo y lo parto en un millón de pedacitos, pues un pedacito de eso sería un micro, ¿no? Nano, di a la menos 9. Estamos hablando de la mil millonésima parte de algo. Fíjense que esta palabra nano se utiliza mucho en un contexto donde se dice, seguro usted ha escuchado ese término que se llama nanotecnología. La nanotecnología se refiere a una tecnología donde los dispositivos que se usan son tan pequeños, que son microscópicos, que tienen tamaño nanométrico. Estamos hablando que un dispositivo, por ejemplo un transistor, que es un dispositivo electrónico, o una resistencia, imagínense que tenga un tamaño de mil millonésima parte de un metro. Por eso es que se llama nanotecnología, la tecnología en miniatura. Bien, pico representa entonces la letra P minúscula, di a la menos 12, que significa la billonésima parte de algo. O sea, eso es muy pequeño. Luego existe femtoato. O sea, hay otros términos. Acá, otros submúltiplos, pero estos son los más utilizados en electricidad y electrónica hasta ahora. Bien, aquí lo dice, existen muchos más múltiplos y submúltiplos, pero estos son los más utilizados. Veamos ahora la conversión entre prefijos, o sea, porque hay que aprender, usted que esté estudiando electricidad o electrónica, cómo yo puedo convertir entre un prefijo y otro. Entonces, se puede convertir de mayor a menor y de menor a mayor. Y aquí tenemos un ejemplo fácil, por ejemplo, y una técnica fácil. De mayor a menor, dice aquí que para convertir de un prefijo mayor, estoy hablando de prefijo, no de unidad de medida, porque cuando usted ve una B, eso es voltio, Entonces yo voy a convertir, por ejemplo, de 10 megavoltios a voltios. Aquí dice, de mayor a menor, se debe correr el punto decimal a la derecha tantas veces como lo indique la diferencia entre exponentes. Lo voy a leer de nuevo. Se debe correr el punto decimal a la derecha tantas veces como lo indique la diferencia entre exponentes. Es decir, bueno, como ahí tengo 10, esto es un 10, el punto obviamente está aquí a la derecha del 0. Lo que pasa es que no se marca en este caso. 10 megavoltios y lo quiero llevar a voltio. Aquí es a la unidad. Entonces, 10 megas estoy parado en 10 a la 6. Y voltio, como no tiene unidad de medida, como no tiene prefijo, cuando yo tengo una unidad de medida sin prefijo, yo estoy aquí parado en 10 a la 0. O sea, mi nivel de potencia sería a la 0. Mega, estoy en 10 a la 6. Entonces, ¿cuánto se lleva de mega a la unidad? Pues 6 lugares, y eso es lo que dice ahí, 6. Entonces, ¿qué se hace? Del punto donde estaría el lugar donde estaría el punto en 10, se corre 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se corre 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos 10 millones de voltios. Hello. Hello. Dígame. Dime. Uh-huh. Sí. Sí, pero que sí, que duerma. No veo inconveniente en eso. Ujú. No, hombre, pero yo no le veo tanta, que imagínate. Ujú.
Sí, yo te entiendo, pero está bien que duerme. Lo único que cuando hay muchas personas ya, lo que tienen que manejar es la bulla. ¿Tú me entiendes? Porque ahorita está Jenny, está Maribel y está, ¿cómo se llama la otra señora? Entonces, tres gente ahí con bulla y cosas. Entonces, ese tipo de cosas llega papá Luis. Bueno, está bien. Ok. Entonces tenemos acá el 10, recordemos que el punto está bacano, de manera que corro 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahí tengo 10 millones de voltios, de manera que 10 megavoltios es igual a 10 millones de voltios. Bien, aquí tengo el otro caso de menor a mayor. Cuando tengo aquí, en este caso, pues tengo 0.018 ampere y lo quiero llevar a mega ampere. Entonces se debe correr el punto decimal a la izquierda tantas veces como lo indique la diferencia entre exponentes. O sea, si llevo de menor a mayor, porque aquí lo tengo de ampere y lo quiero llevar a mega, o sea, ampere es menor que mega ampere. Entonces lo llevo cuántas veces, como aquí no tengo submúltiplo, estoy en día a la 0, parado en día a la 0 y aquí estoy en día a la 6. Entonces se llevan 6 lugares igual, pero aquí se corren a la izquierda. Aquí el punto estaba acá, ¿no? 0.018, entonces se corre 1, 2, 3, 4 hasta contar 6. Si lo pongo el punto acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El punto me queda acá y siempre a la izquierda de un punto se debe poner un 0. Aunque si es a la derecha, no vale, pero a la izquierda sí se pone el 0. Bien, así se convierte entre prefijos de mayor a menor y de menor a mayor. En esta nota dice que en electrónica cualquier valor entre 1 y 999 se expresa en la unidad. O sea, si usted tiene, por ejemplo, un voltaje de 120 voltios, está dentro de ese rango, 1 a 999, se dice voltios, así mismo. 120 voltios, usted lo escribe 120 con una V, sería 120 voltios. Pero si está por encima de 999, se expresa en kilos. Es decir, si ya el voltaje es de 1200 voltios, por ejemplo, se diría 1.2 kilovoltios. Un voltaje de 5000 voltios se diría 5 kilovoltios. A eso que se refiere. Y por debajo de 1 se suele expresar en mil. Bueno, dependiendo cuántos lugares decimales, si ya está por debajo de mil y se expresa en micro y así sucesivamente, si ya sobrepasa los 99.999 se expresa en mega. Bien, eso es para que lo tengamos presente. El que esté estudiando electrónica luego tiene que seguir con resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica lo podemos ver como propiedad y como dispositivo. Como dispositivo, dice aquí que es dispositivo cuya misión es oponerse al paso de la corriente eléctrica. Las tareas principales de un dispositivo, o sea, de la piececita llamada resistencia en electrónica, es limitar la corriente y hacer caída de voltaje. ¿Qué significa eso? Que si a un dispositivo le va a llegar una corriente, por ejemplo, de 100 miliamperes y yo quiero que en vez de 100 miliamperes le llegue de 20 miliamperes, pues se le debe colocar la resistencia adecuada y le estoy limitando la corriente. Hacer caída de voltaje significa también que si yo pongo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo puedo hacer un dibujo sencillo acá, que si a un dispositivo o componente quiero que le llegue un voltaje, pero el de entrada es alto, por ejemplo 12 voltios, pero yo quiero que solamente le lleguen 6, pues tengo que ponerle una resistencia en serie y así hago una caída de voltaje y ella se va a quedar con la diferencia. Bien, llegándole a mi componente el valor que yo deseo. Bien, eso es la tarea de las resistencias, el objetivo, limitar corriente y hacer caída de voltaje. Las resistencias como dispositivos se dividen también por su valor en fijas y variables. Las resistencias fijas son aquellas que vienen con un valor ohmico fijo o especificado de fábrica y con cierto margen
de tolerancia. Lo explicamos ahora lo que es la tolerancia. O sea, una resistencia fija es la que viene ya, le dije que se miden en ohmios, pues resistencia que vienen ya de fábrica de 1 ohmio, de 10 ohmios, 100 ohmios, 1 kilo ohmio, 10 kilo ohmios, etc. Pero ya ese valor lo traen de fábrica fijo, usted no lo puede cambiar. Y si tiene una tolerancia, que es el margen donde puede variar ese valor, o sea, el margen que se puede permitir de varianza. Y las resistencias variables son aquellas que pueden ser variadas desde 0, no es una O, esto es un 0, desde 0 hasta un valor máximo que puede ser especificado por el fabricante. A esta resistencia también se le llaman potenciómetros. Es decir, que una resistencia variable usted puede ponerle en un valor de 0 ohmio, de 1 ohmio, de 10 ohmio, de 1 kilo ohmio, dependiendo, porque ella trae un máximo, por ejemplo. Aquí, como dice, hasta un valor máximo que puede ser especificado por el fabricante. Si una resistencia es de 1 kilo, le recuerdo que 1 kilo ohmio es 1000 ohmios, entonces usted le puede poner en cualquier valor entre 0 y 1000. No le puede poner más de 1000 porque ya vino con un máximo de 1000. Pero si la resistencia, por ejemplo, el potenciómetro, que así que se llaman las resistencias variables, es de 10 kilo ohmios, entonces usted puede ponerlo en cualquier valor entre 0 y 10.000 ohmios. Bien, ahora sí vamos a ver lo que es la tolerancia de una resistencia. Dice acá, tolerancia de una resistencia es un dato que nos dice qué tanto, o sea, en porcentaje, puede variar el valor de la resistencia, hacia arriba o hacia abajo, de el valor indicado por el fabricante. Los valores típicos de tolerancia son, o sea, vienen de fábrica, 5%, 10% y 20%, pero también en la resistencia de mayor precisión vienen de 1%, 2%, 3% y 4%. La representación de la tolerancia en una resistencia se puede ver en el código de colores de las resistencias. Vamos a ver en breve. Ejemplo, una resistencia de 100 ohmios, o sea que viene de 100 ohmios de fábrica, una resistencia fija, con una tolerancia de 5%. Este ejemplo es para entender la tolerancia. Puede tener un valor entre 95 y 105 ohmios, o sea, un mínimo de 95, ese NOM significa nominal, que es el valor central, el que especifica el fabricante a través de su código de colores, en este caso. El nominal sería 100 ohmios y el máximo 105. ¿Y qué es lo que se hace? Miren, se le saca el 5%, esto es matemática, simplemente, no hay que saber electrónica. Si usted le saca 5% a 100, pues da 5, porque aquí como 100 es el número fácil, el 5% de 100 es 5, porque está en base al mismo porcentaje. El por ciento, recuerden que es dividir entre 100. Entonces, como el 5% de 100 es 5, el valor mínimo se extrae restando 100 menos 5, 95. El valor central va a ser 100 y el valor máximo se extrae sumándole ese porcentaje al valor central o nominal. 100 más 5, 105. Entonces, ¿para qué el fabricante nos da la tolerancia? Porque si uno con un aparato de medida, que así es que se prueba la resistencia, mide la resistencia, tú la ves, el código de colores te dice que es 100. Cuando tú calculas la tolerancia, tú debes de entender que puede variar de 95 a 105 y se sigue considerando buena. Ahora, si yo la mido y esa resistencia me mide, por ejemplo, 120 ohmios, pues está mala. Se dice que está desvalorizada porque está por encima de la tolerancia. Bien, o si por el contrario me mide 90 ohmios o 80 ohmios, 70, está mala porque está por debajo de la tolerancia. Bien, o sea, la tolerancia es para decirte a ti, al usuario, al técnico, dentro de qué parámetro, dentro de qué valor es asumida como buena y válida.